Hola, muy buenos días a todos ustedes que nos están acompañando hoy, este día, en un día muy especial aquí en My EdTech Live. Soy su anfitrión, Alfonso Mendoza, y me puede buscar en Twitter at TechTeacher1381. Y hoy, esta mañana, tenemos un invitado muy especial que he tenido el honor de conocer durante estos tiempos de aprendizaje a distanciamiento, y ha sido un gran recurso. Una gran persona que tiene una pasión para educación, y hoy tenemos de invitado, y aparte también es un innovador de Google de México, y así que tenemos aquí hoy este día a Pedro Aparicio. Pedro, bienvenido a nuestro programa. Pedro, darnos una introducción aquí para todos nuestra audiencia que hoy nos está aquí acompañando para escuchar este gran tema de aulas conectadas. Muy buenos días, Alfonso. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio estar contigo esta mañana y pues con todos los educadores del estado de Texas y de toda habla hispana, no solamente de Estados Unidos, sino pues alrededor del mundo, gracias al beneficio de las redes sociales, benditas redes sociales que también podemos utilizar los educadores, pues para tener mayor impacto en el mundo. Mi nombre es Pedro Aparicio, ahí tienen mi dirección de Twitter, @aparicio_Pedro. Soy un Google Certified Innovator, tengo ya 25 años de experiencia dando clases en educación básica en la Ciudad de México. Soy un digital coach que no solamente en mi colegio ayudo a otros docentes a integrar herramientas educativas en su currículum, sino también he tenido la oportunidad de ser coach también a otros educadores de habla hispana, sobre todo de Sudamérica y de España, básicamente. He participado en los últimos 5 ISTE Conference. Soy un ISTE Advisor y básicamente tengo una licenciatura en educación y una maestría también en educación de SUNY, State University of New York. Y bueno, pues básicamente encantado de estar aquí con ustedes esta mañana. Ay, muchísimas gracias, Pedro. Y muy impresionante tu currículum y la experiencia que has tenido, que yo sé que hoy en este día y en estos tiempos que estamos viviendo, alguien con toda esta herramienta que tú acabaste de describir, todos esos recursos, es algo muy importante hoy este día, y especialmente hoy que también los maestros han tenido que también rediseñar su práctica. O sea, en vez de estar aquí dentro de cuatro paredes de nuestro salón, las cuatro paredes de nuestras escuelas, hoy en día ya los maestros han tenido que aprender de una forma muy repentina nuevas herramientas, y aprender nuevos recursos para poder también seguir dando esa educación y ellos también crecer profesionalmente. Así que tu experiencia aquí hoy este día, de lo que vas a compartir, va a ser que va a ser un lujo, va a ser algo especial para todos nuestros docentes que están escuchando hoy este día, que esto a todos nos agarró por sorpresa, pero hoy en día hay que como adaptar y tratar de superar la situación de lo mejor que podemos. Y así que mucho gusto de tenerte aquí. Bueno, Pedro, vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo nada más una descripción para nuestra audiencia que tal vez no esté tan familiarizado con lo que es un digital coach. Si nos puedes dar un poquito más de lo que normalmente tu práctica de digital coach es, qué es lo que aportas hacia los docentes, ofreces a los maestros, sí. Todo empezó con las academias de Google, en donde se pedía un acompañamiento de otros profesores que habían aplicado a la academia. Entonces hacían su proyecto en 9 meses, en 10 meses, y periódicamente nos conectábamos por medio de Google Hangouts y le dábamos seguimiento a ese proyecto, ¿no? Es decir, 2 cabezas piensan mejor.
entre dos personas las ideas se favorecen de una manera mucho más importante. Es crucial la comunicación en esta era digital. Entonces, por medio de correos, por medio de Hangouts, por medio de las redes sociales, darle ese seguimiento a ese proyecto para que tenga un verdadero impacto en su colegio, en su región, en su localidad. Y pues ahí empezó todo, ¿no? Esto de Digital Coach. Después empezamos proyectos colaborativos. Afortunadamente y desafortunadamente, muchos de esos proyectos se llevan a cabo en inglés, ¿no? Cuando participas en conferencias como el ISTE, International Society of Education, of Technology in Education, la mayoría están en inglés, ¿no? El 99.99 de los proyectos están en inglés, pero por medio de ser Digital Coach he conocido a gente apasionada de la educación de habla hispana, ¿no? Me he encontrado con 2, 3 locos por ahí. Les digo locos porque se atreven a aventar una idea, a crear un proyecto que parece que va a ser un fracaso o que tiene muchos riesgos, ¿no? Por ejemplo, si haces algún proyecto colaborativo con alguien de la India, con alguien de Ghana en África, con alguien de Australia, bueno, aparentemente por cuestiones de time zone, del horario de esos países, pareciera que todo va a ser un fracaso, ¿no? Pero esta gente que ha contribuido, que ha colaborado en estos proyectos, te digo, de inglés, pues también hay gente valiosa de Argentina, de España, como te mencionaba, de México, por supuesto, te conocimos también a ti, y digo, wow, sí hay materia prima para impulsar esos proyectos, ¿no? Para atreverse y crear proyectos de habla hispana, pero esto de ser Digital Coach es simple y sencillamente un acompañamiento de un proyecto, de una idea. Yo creo que ahorita, más que nunca, como bien lo decías, de la noche a la mañana, hemos tenido que rediseñar nuestras aulas, nuestra pedagogía, nuestras estrategias, nuestras herramientas, y hemos convertido nuestras salas en casa en salones de clases prácticamente, ¿no? Entonces, es importante retomar, rediseñar, desaprender para aprender, nuevas metodologías, nuevas tecnologías, y darle un empuje a la educación, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que es muy importante, vital, desarrollar estas competencias, estas habilidades de una era digital que algún experto por ahí decía que estos niños eran nativos digitales, y yo me atrevo a decir que no, que necesitamos a muchos docentes para enseñar verdaderas habilidades digitales, ¿no? Como es la ciudadanía digital, por mencionar una. Sí, no, claro que sí, Pedro, y yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Y algo que de verdad me llamó la atención es lo que dijiste de hay que aprender a desaprender para volver a aprender. Y eso es algo muy importante que desde los inicios de cuando yo empecé siendo maestro hace ya va para 15 años, yo no vengo de una educación formada para ser maestro, sino yo tengo una licenciatura en administración de empresas, y después de trabajar unos 2 años en administración, como que no quería, o sea, no me gustó el tipo de trabajo. Yo pensé, yo tenía la idea de, no, hombre, voy a hacer administración de empresas y ahí es donde está el dinero y todo, pero luego después de eso, yo siempre cuando entré al colegio ya para estudiar, dije, yo no quiero ser maestro, todos mis amigos son maestros, no me encanta, no quiero ser maestro. Y ya 15 años después, entrando en lo que es la educación, mi primer año,
me enamoré de lo que es ser un maestro, pero quiero dar gracias a las herramientas también que aprendí dentro de la licenciatura de Administración de Empresas, que es servicio al consumidor, y aprendiendo que no todos mis estudiantes van a consumir lo que yo les estoy enseñando de igual manera. Tengo también que venderle a unos de cierta manera el álgebra, y le tengo que vender a esta cierta manera la geometría, por decir, para que ellos puedan aprender. O sea, estás personalizando ya la educación, y eso muchas veces digo, todavía incluso no dejo de desaprender para volver a aprender, porque especialmente como dices tú, hay que seguir creciendo profesionalmente, porque esto que nos ha sucedido, hemos tenido que, como dices, aprender cosas nuevas para poder seguir trayendo esa instrucción a nuestros estudiantes. Y es importante, como dices tú, preparar a docentes que tengan un conocimiento, formarlos, para que ellos también puedan ser tal vez esos mentores, esos digital coaches dentro de un distrito, dentro de una escuela, para seguir ese crecimiento. Y también, como dices tú, algo muy importante que de digital natives, que porque vemos a los jovencitos con los teléfonos celulares que siempre están haciendo videos de YouTube o están en Instagram, que pensamos que saben cómo usar bien los teléfonos celulares para hacer sus tareas o sus trabajos, pero muchos de ellos se encontraron en una situación muy difícil, que no sabían cómo navegar por ciertas plataformas porque nunca lo habían practicado, no tenían esa práctica. Y también, como dices tú, el conocimiento de lo que es la ciudadanía digital, que es algo muy importante. Así que eso sí es algo que todavía necesitamos que ayudar a nuestros maestros para formarse en todas esas áreas, porque al final el beneficiario de todo eso pues va a ser nuestros estudiantes, y eso es lo que queremos. Bueno, Pedro, bueno, antes de que empecemos ya en el tema de aulas conectadas, ya nomás porque hablamos aquí un poquito de esto, en tu experiencia de lo que tú has visto allá en México, de cómo se tuvo que llevar a cabo estas clases ahora en línea y todo, algunos consejos, tal vez unas cosas que resaltaron, que te sorprendieron, tal vez algunas victorias pequeñas aquí, y tal vez también si puedes dar tal vez unos consejos a los maestros en estos momentos que tal vez estén de vacaciones o todavía estén trabajando, que, que les pueda ayudar a ellos, tal vez alentarlos un poco. Muy bien, pues antes de comentar mi experiencia que he tenido en el aula en estas últimas 12 semanas, en primer lugar mencionaste algo de crecer profesionalmente. Nosotros como educadores debemos estar en constante aprendizaje, ¿no? En inglés se dice a lifelong learner. Yes. Necesitamos seguir aprendiendo hasta el último día de nuestras vidas y seguir creciendo profesionalmente, pero con esa vocación, con esa pasión que tú tienes para enganchar, para estar motivado, para inspirar a otros niños, a otros docentes, a hacer un cambio significativo en su manera de aprender. Eso es indispensable. Si tú no sientes esa pasión, si no tienes esa vocación por lo que haces, te puedo dar 50, 100 consejos y realmente no los vas a sentir, pero sí necesitas continuar con ese amor, con esa a tu profesión y estar en constante aprendizaje, ¿no? Eso yo creo que es esencial, vital. Es importante también la alfabetización digital, ¿no? Tan simple y sencillo como el poder leer instrucciones en Google Classroom y el niño pueda decir, me está pidiendo que haga un documento de Google y ponga mi punto de vista sobre el texto que me dejó el maestro. O sea, eso es de alguna manera el estar alfabetizado de una manera adecuada, ¿no? Como el poder leer las instrucciones de un examen, por ejemplo. Entonces, claro, es importante la instrucción,
es importante la capacitación para estos niños que puedan desarrollar todas sus habilidades. Y pues los grandes o pequeñas batallas que he ganado yo es que me he dado cuenta que sí puedes trascender, sí puedes seguir dando clases de matemáticas. Yo doy clases de matemáticas. Entonces puedes enseñar las habilidades básicas de sumar, restar, multiplicar y dividir con fracciones. Sí lo logré, sí se puede, hay muchas herramientas, hay manipulatives digitales, yo los tengo en el salón de clases para formar los fraccionarios, famosos fraccionarios, Sí, etcétera, y decía, caray, ¿y ahora cómo le voy a hacer para poder enseñarle a mis pequeños, a mis estudiantes, las fracciones, ¿no? Porque es un tema complejo para un niño de 10 años, por ejemplo. ¿No? Nosotros ya estamos grandecitos, nuestro pensamiento es mucho más abstracto, pero para un niño de 10 años es complicado. Surprise, sí hay herramientas, sí hay aplicaciones, sí hay cuadernos digitales, obviamente libros digitales que puedes llevar a cabo estas herramientas. No sé, empecé a utilizar Jamboard, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro. Jamboard pues, son cuadernos digitales que puedes insertar imágenes, hacer las fracciones, es tu pizarrón prácticamente, y no solamente el tuyo, sino de los niños, ¿no? Y de una manera colaborativa puedes impactar lo que estés enseñando. Y otra cosa que también que me di cuenta, ¿qué crees, mi estimado Alfonso? Puedes ser empático con los estudiantes, ¿no? A pesar del distanciamiento social, a pesar de la distancia, en México se denominó la escuela en casa, este programa, durante la pandemia del COVID-19, que no ha terminado y no sabemos en qué vaya a terminar, pero durante este distanciamiento, ¿qué crees que yo me acerqué más a mis estudiantes por medio de la tecnología? ¿No? ¿Cómo? Siendo más empático, entendiéndoles, siendo flexibles, acercándome más a sus familias, conociéndolos un poquito más sobre sus mascotas que están ahí durante las sesiones de Meet, aspectos que no habías visto anteriormente, ¿no? Entonces, si estás interesado, si estás inmerso en ver cómo puedes estar más cerca de tus estudiantes, esos pequeños detalles, ¿no? Como un jersey que traigan del Real Madrid, del Barcelona, pues no llegan, por lo menos aquí en México, no llegan así a las clases porque tienen uniformes escolares. Pero esos pequeños detalles, insisto, es importante conocerles, darles seguimiento y ¿qué crees? Que el alumno se acerca más a ti. Entonces hay empatía, hay entendimiento, puedes seguir enseñando valores como es el respeto, como es, la resiliencia, ¿no? Etcétera. Ahorita acabo de publicar en Twitter 11 consejos que estoy dando a maestros para ser mucho más efectivos en esta época de COVID-19. Claro. No, y ahorita ya tomé ese tweet y lo acabé de poner aquí dentro de nuestro chat, pero fíjate, Pedro, lo que mencionaste es algo que de verdad que es algo maravilloso porque, digo, yo recuerdo estando en el salón y todos los maestros pueden tener esa misma, donde vienen los estudiantes en el salón y es tal vez una rotación, tal vez los tengas todo el día, dependiendo del estilo de la escuela, pero muchas veces nos enfocamos mucho en el currículum que tenemos que acabar, obviamente porque tenemos que acabar nuestro currículum para cierto día, para preparar a los estudiantes para sus exámenes estatales, que muchas veces en verdad no logramos a conocer a nuestros estudiantes en ese sentido, como dices tú, de que
te puedes acercar a la familia por medio de esta aula conectada, o sea, no estamos en una aula de 4 paredes, pero es una aula digital, estás conociendo a los estudiantes, como dices tú, ves sus gustos, las mascotas, los equipos que les gustan y ya puedes preguntar un poquito más y hay esa confianza, esa cercanía y ya cuando todo eso se llega a mezclar, digo, hay un aprendizaje que se lleva a cabo porque ahora te tienen la confianza, saben que tienes lo mejor en mente para ellos, que es Y el están aprendizaje. perdón que te interrumpa, y Sí, están las emociones presentes claro. a flor de piel, ¿no? Sí. Entonces, hace poquito estaba leyendo a un especialista que dice, si no hay emoción en el aprendizaje, no hay un verdadero gusto por tal aprendizaje, ¿no? Es Wow. decir, cuando hay interés, cuando hay emoción, eh, cuando los alumnos están muy excited, muy emocionados, Ujú. que tienen ese gran interés por el aprendizaje, aprenden hasta programación, aprenden biología, aprenden ciencias, aprenden historia, pero cuando el maestro se vuelve, tiene ese gancho, ¿no? Ese hook para irlos jalando, ya después, cuando tienen ese interés y están emocionados, ya después tienes que calmarlos porque ellos quieren seguir y seguir y seguir, que es el caso de cuando hablamos de historia, ¿no? Porque también doy social studies. Ah, ok. Entonces, para regresar un poquito al tema de aulas conectadas, precisamente, últimamente, en los últimos 10 años precisamente, ya no hay tanto ese amor por las tradiciones o las costumbres mexicanas, ¿no? Entonces, yo me siento muy orgulloso de decir, voy a compartir mis proyectos que hablan sobre México a todo el mundo. Voy a expandir, voy a publicar, voy a ser un influencer Ujú. para hablar sobre el Día de los Muertos y que todo mundo conozca nuestros proyectos. Listos, pequeños, vamos a comenzar el proyecto más importante del ciclo escolar, que es el Día de Muertos. Sorpresa, los niños no saben qué es el Día de Muertos aquí en México, que siento yo que esas tradiciones, esas costumbres han estado desapareciendo, se han estado minimizando por clasismo, por racismo, por influencia de otros países, no sé, por la globalización quizás, qué sé yo, ¿no? Son modas a veces, pero cuando el niño empieza a descubrir lo valioso y la riqueza cultural que hay en esas tradiciones, como es el Día de Muertos, como es Navidad, como son las posadas, y se sienten orgullosos, ah, caray, ahora sí hay que bajarles los decibeles para que se tranquilicen porque ellos quieren seguir aprendiendo y empiezan a relacionar eso con muchas otras costumbres, con otras tradiciones, y eso es lo enriquecedor que tienes, ¿no? Como docente, el poder influir de manera positiva en estos alumnos y algo que hago mucho hincapié es el respeto, ¿no? Si nosotros estamos eh, hablando sobre el Día de Muertos a una cultura como es la hindú, como es la australiana, que quizás no saben cuáles son nuestras costumbres y apenas las están entendiendo, nosotros siempre debemos de actuar con respeto, con resiliencia, ¿no? Con empatía, Mm. porque no solamente los proyectos colaborativos es solamente de una manera o solamente tienen un sentido o una dirección. También ellos nos presentan esos proyectos. Es tan importante conectar nuestras aulas hoy en el año 2020, siglo XXI, era digital, de tirar esas paredes de las que hemos mencionado esta mañana eh, y convertir nuestro salón de clases, que sea un mundo global que debemos de tirar esas barreras
esas fronteras y acercarnos a otro estudiante, a otro docente, como individuos, como seres humanos, que debemos de olvidarnos, ¿no? De esas diferencias, con mucho respeto, claro, insisto, porque en algún momento me conecté con alguna clase que eran, que tenían otra religión, ¿no? Como los de la India, como los de Israel, siempre con respeto. Es muy importante insistir en eso, ¿no? Aprender a ver las diferencias de los demás con mucho respeto. Perfecto, sí, y eso es algo que comentas, es muy importante, el respeto, digo, y imagínate, digo, si muchos tal vez batallan con el respeto nada más aquí localmente dentro de una aula que es una aula tradicional, digo, cuánto más, digo, ya cuando conectas estas aulas, pero me encanta la idea de poder conectar globalmente, como dices tú, y aprender más de todas las diferentes culturas, porque muchos de nuestros estudiantes tal vez nunca van a tener la experiencia de ir a viajar, tal vez por decir, a Sudamérica, a Venezuela o a Perú, conocer de sus tradiciones, de estas cosas. Y aquí les estamos dando esta oportunidad. Ahora, algo que mencionas muy importante, que dices, ya estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2020 y siempre se escucha la frase 21st Century Skills. Bueno, ya estamos 20 años dentro del siglo XXI y todavía no hemos ni tocado la superficie o tal vez quitar la primera hojita de esto para poder expandir lo que viene siendo la educación, porque muchas veces nada más estamos pensando, y yo sé que es algo que todos, bueno, por lo menos aquí es siempre los exámenes estatales, pero estás quitando lo que es la curiosidad, lo que es la oportunidad de conocer otras culturas. Y tal vez, como dices tú, yo también fui maestro de Social Studies y si en aquel tiempo yo me hubiera comunicado con alguien tal vez de España cuando estábamos cubriendo Spanish Explorers, la exploración española, porque yo era maestro de quinto año, y conectar con una aula en España y que ellos nos cuenten de la historia y tal vez traer unos artefactos y darnos más conocimiento, cuánto más enriquecida hubiera sido la experiencia para mis estudiantes en ese momento. Y esto Y lo de aulas es el enriquecimiento de la educación. perdón que te interrumpa, pero me emociono. Sí, no, yo también. Agarras a los niños y a las familias y te los echas al bolsillo, a, a la, al pantalón, prácticamente, literalmente te los echas encima y ahora sí puedes llevarlos, conducirlos hacia donde tú quieres. Que aquí lo principal en la educación no es precisamente que el niño sea el número uno y pueda competir académicamente o inclusive en los deportes para ser exitoso y ser rico y ser millonario. No, la verdadera función de la educación es precisamente ser respetuoso y poder contribuir de manera positiva en la sociedad para resolver los problemas que nos aquejan, ¿no? Entonces, si esta unidad de los conquistadores españoles hubieras utilizado una herramienta básica como es Google Earth y hubieras hecho esos recorridos virtuales y hubieras visitado las diferentes conquistas, los diferentes lugares, y ahí llegando al lugar le das clic y ves un video y ves una batalla, y los mismos niños pueden programar eso y hacer una mini batalla ahí en Scratch, por mencionar algo, ¿no? Entonces, después en Flipgrid, ellos hacen una remembranza histórica de ese evento, de esa batalla o de esa conquista que sucedió en 1492 y luego en equipos hacen un Google Site en donde están todos los recursos, ¿no? Lo acabo de hacer con las pirámides de México en equipos de 3. Uno escogió la pirámide de Teotihuacán, el Templo Mayor,
las pirámides mayas que están en el sur de México, etcétera, etcétera. ¡Wow! Ahí ves, ya fomentas la creatividad, la colaboración, la comunicación y el pensamiento crítico, que en inglés son las 4 Cs, ¿no? Communication, Collaboration, Critical Thinking and Creativity. Ahora sí, los inspiras, los motivas y solitos se van, ¿no? Y luego encuentras a otra gente que está estudiando lo mismo de conquistadores españoles en Perú. Están estudiando el mismo tema que tus niños de 5º grado. Entonces, abres un documento de Google y empiezan a colaborar en equipos. Y bueno, esto se hace mucho más enriquecedor y quizás utilizas otra herramienta como Padlet y ahí van poniendo imágenes, videos, remembranzas y haces ahí todo un pizarrón, toda una pared interactiva, digital, de todo el aprendizaje que se está llevando a cabo, ¿no? Y es importante, ¿no? Esto de motivarlos, esto del siglo XXI, de las habilidades digitales, de las competencias. Aquí en México y en España se utiliza mucho la palabra competencias digitales. Sí, no, y estoy de acuerdo contigo, eso es algo maravilloso y esperemos, digo, ya con esto del aprendizaje que estamos llevando a cabo hoy en día, se pueda abrir ya más puertas, bueno, puertas no, pero sino por decir, porque ya estamos en una era digital, pero o sea, que aulas puedan colaborar juntos, porque yo me emociono nada más con esa noción cuando primero te conocí y conocí al resto de los colaboradores de aulas y dije, wow, digo, esto es algo maravilloso, digo, un proyecto que todo docente, todo estudiante, digo, cualquier persona puede de verdad beneficiar de todo esto, de poder aprender juntos, están aprendiendo el mismo tema y la colaboración más que nada y como dices tú, conociendo diferentes culturas, estudiando con estudiantes de otro sitio, viendo sus puntos de vista, porque no todos tenemos el mismo punto de vista y eso también es algo muy importante de en qué lente o por cuál lente estás viendo tú esta historia, cómo la estás viendo, cómo la ven allá y qué hay en común, qué tal vez hay diferente, por qué están esas diferencias, pero al mismo tiempo están, como dices, colaborando, están trabajando esas competencias también, como dices tú, y cómo se usa. Y para mí, más que nada, es nada más enriqueciendo la educación, las experiencias, porque esas experiencias serán algo inolvidable para los estudiantes y aparte, como dices tú, se emocionan tanto que es algo que van a recordar y el próximo año también van a tener ya esa herramienta de que si el maestro le dice, oiga, necesitamos que, bueno, yo ya, mire, tal vez hasta digan, disculpe, profe, mire, le sugiero, mira, aquí está esta herramienta, también está esto y está esto, y eso es algo maravilloso. Una de las cosas que yo aprendí también es nunca, nunca sentirme como que yo soy el que sé todo en el salón. Y eso fue algo que me ayudó porque no lo sabía todo. Yo también aprendía. Cuando yo fracasaba, mis estudiantes también al mismo tiempo, no, sir, no se preocupe, mire, esto se hace así o cositas así, detallitos, cositas cuando estábamos aprendiendo cómo hacer coding o aprender robótica y Scratch. Muchas veces yo les daba lo poquito que sabía, pero ya ellos, no, hombre, ya digo, eran unos expertos, pero yo aprendía de ellos y esa colaboración, como dices tú, en de verdad tener la confianza de que, mira, te voy a enseñar lo poquito que sé, pero hay entre ustedes, colaboren y luego tú aprendes de ellos, eso fomenta esa relación y es algo maravilloso porque los estudiantes ahora dicen, wow, Mr. Mendoza, es un equipo y sigues creciendo y ellos traen sus sugerencias. Y recuerdo un día que estábamos hablando de estos proyectos, lo que hicimos es grabamos un podcast dentro de la clase, estábamos haciendo la historia de la Segunda Guerra Mundial y entonces cada estudiante, ellos tenían una pregunta que se trató de ese tema
y cada uno les di un título como experto, o sea, usaba sus nombres y decía, esta es la señorita o decía, la doctora Eva Garza, que se graduó de la universidad, y sacábamos nombres, pero estaba yo grabando todo, hicimos un podcast y luego se lo compartí con los papás y los padres encantados, y los estudiantes les encantó que ahora ellos se sentían como los expertos. Digo, eso fue dentro nada más de nuestra aula, pero ya globalmente, digo, esas experiencias, digo, son Pero inolvidables. ahí está la parte enriquecedora de aulas conectadas, ¿no? Donde si haces un podcast o hacen una presentación oral de un proyecto y se lo presentan al maestro y a sus compañeros, pareciera que el alumno no tiene mucho interés, mucha motivación de presentarlo, ¿no? Lo tradicional, lo que están acostumbrados, lo que llevan haciendo toda su vida escolar, el presentar su proyecto, el investigar, el recortar imágenes, pegarlos en su cartulina y presentarlo al profesor, y ahí está, con un poquito de pena, y lo presentan. En el momento que yo descubrí hace aproximadamente como 5 años, con el uso de Google Hangouts, con el uso de Skype, el poder presentar eso mismo que los niños habían trabajado a otras aulas, a otras ciudades, a otros países, a otros continentes. ¡Wow! ¿Qué crees? Los niños se bañaban, se peinaban, cosa que a veces es complicado, ¿no? Se ponían muy guapos porque decían, voy a presentar mi proyecto a una escuela en Inglaterra. Entonces, ¿qué tal si en ese salón hay otras niñas? ¿Y qué tal que me ven? Entonces debo de estar yo guapo, muy presentable, para que me vean. Y en primer lugar, no voy a hacer el ridículo, voy a estudiar muy bien mi información. Quiero que sea de manera natural, de manera espontánea. Entonces, cuando el niño entendía ese aspecto, ¿qué crees? El estudiante se volvía un agente activo del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Él era el protagonista, él era el actor principal de esta película, que era el Día de Muertos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Otro aspecto importante es escuchar voces, diferentes perspectivas de lo que tienen otros estudiantes, otros maestros. Muy seguramente tenemos la misma pasión tú y yo sobre la educación, pero tú tienes una perspectiva diferente en cuanto a tu entorno o en cuanto a lo que sucede en la educación en Texas. Yo tengo una perspectiva diferente de lo que pasa en México, ¿no? Hay diferentes rezagos, hay una brecha digital, estamos trabajando de otra manera aquí en GEG, que es Google Educator Groups. Entonces, estamos capacitando, estamos haciendo diferentes cosas de acuerdo a nuestra localía, de acuerdo a nuestra región, pero es importante ir diseñando estos proyectos para tener un mayor impacto en docentes, en comunidades virtuales, en comunidades de profesores, para ir resolviendo problemas de medio ambiente, ¿no? Imagínate que tus estudiantes de primaria, de secundaria, de middle school, de high school, puedan estar preocupados por el problema de la inmigración, problema del agua, problema del calentamiento global. Todo eso yo creo que es elemental en educación básica, primaria, secundaria, preparatoria, para que puedan en primera instancia concientizarlos, ¿no? ¿Por qué es importante resolver estos problemas, no? O problemas de salud que ahorita nos están matando, no solamente en México o no solamente en Texas, sino es en todo el mundo. Pero eso hay que empezar a picar piedra desde ahorita, desde que están pequeños, y podemos tener influencia con otros educadores y poder ir resolviendo estos problemas que nos aquejan con el apoyo de las tecnologías o de las TICs,
pues es importante, ¿no? Hay que subirlo al barco con tus maestros en tu distrito. Si quieren colaborar, pueden contactarme y podemos tener ese diálogo, esa comunicación para ver cuál es el tema, cuál es lo que sugieren y con mucho respeto, con mucha empatía, yo creo que se pueden hacer proyectos muy, muy innovadores. Claro que sí, y eso es algo que de verdad me entusiasma, digo, porque hoy en día, digo, como dices tú, ya estamos o como mencioné también, ya 20 años dentro del siglo XXI y de verdad, como dices, la materia prima son nuestros estudiantes de que ellos ven cosas diferentes que tal vez ya nosotros como adultos no podemos ver y la colaboración entre ellos, digo, tú no sabes qué cosas ellos pueden sacar para tal vez resolver un problema que estamos tal vez viendo no necesariamente local o tal vez son problemas locales dentro de diferentes países que son muy similares, pero ahora estás colaborando internacionalmente para tratar de encontrar una solución a eso. Y esas son cosas maravillosas, Pedro, y por eso aplaudo el programa, este tema que estamos hablando de aulas conectadas, este proyecto, porque de verdad que es algo de grande importancia hoy en día y siempre yo voy a lo que es el beneficio del estudiante. Nosotros como maestros, bueno, vamos a hacer lo mejor que podemos para estar capacitados, para dar las herramientas a todos los estudiantes, pero luego ya conectando esos estudiantes con otros estudiantes, digo, ahí es donde de verdad la magia ocurre, donde vamos a ver ese crecimiento, vamos a ver esas conexiones, la colaboración, la creatividad y tal vez, como estaba mencionando, digo, vamos a ver soluciones a problemas. Uno nunca sabe y es que muchas veces no damos este campo para que los estudiantes puedan ser apasionados, o sea, de verdad, enseñar esa pasión que tienen para ciertas cosas porque digo, tenemos nuestro currículum, tenemos que acabarlo a cierto tiempo y no les damos oportunidad para que se puedan expresar y tal vez, digo, no sabemos si tenemos al próximo, digo, presidente de los Estados Unidos, el próximo CEO de la compañía multibillonaria, pero porque nunca les dimos la oportunidad y así que O me encanta. el próximo César Chávez. Sí, 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 de todos. necesitamos muchos líderes, principalmente en el ámbito educativo, líderes como tú que están rompiendo barreras, que están creando cosas nuevas. Esto, por ejemplo, de querer entrenar a tu distrito, obviamente con todas las herramientas que proporcionan diferentes plataformas, y el pensar también en el español, que a veces de alguna manera está un poquito devaluado, pero vemos los números de habla hispanos, que es grandísimo, el segundo idioma, tercer idioma más importante del mundo. Ah, caray, pues resulta que no hay podcasts en español. Eh, Quizás hay uno en España y hay uno en México y ya no hay más, pero tú empiezas a crear esas oportunidades. No existe, pues hay que crearlo. ¿Quién lo va a crear? No, pues voy a esperarme a ver que alguien lo haga, ¿no? Y tomar la iniciativa y tomar ese liderazgo y subirnos todos al barco y andar navegando en los mares de la era digital, pero si te acercas a otro barco que tienen más experiencia, tienen veleros y tienen un capitán que los dirige más y ahora entre los dos van a crear ese camino, esa ruta para que el estudiante sea más respetuoso, más empático y pueda ser más sensible a los problemas de la actualidad. Yo creo que eso es la verdadera función, el verdadero objetivo de la educación, ¿no? No crear millonarios, no crear CEOs que sean corruptos o que solamente contribuyan a crear más pobres en el mundo, sino que sean mucho más generosos, mucho más bondadosos
y sobre todo, ¿no? Ponerle ahí ya los diferentes ingredientes como es la justicia, como es la paz, como es el bienestar de una sociedad o de una región, de un pueblo, de una ciudad o de una comunidad, en este caso la comunidad de habla hispana. Sí, no, y eso es muy importante y por eso estoy muy agradecido con tu presencia aquí hoy en este programa, Pedro, porque digo, este proyecto de My EdTech Life era algo que ya tenía yo en mente ya hace 3 años, pero no, tal vez tenía ese miedo o no sabía o me esperaba. Dije, no, digo, si alguien lo va a hacer, bueno, pues vamos para adelante y vamos a tratar de esto y como menciono a todos mis amigos y a toda nuestra audiencia, digo, este programa es un programa no nada más exclusivo para tecnología, es un programa para todos, o sea, estamos hablando de lo que es la educación con temas de tecnología, pero más que nada también esa conexión entre ahorita que estamos, este es nuestro primer programa en español y estoy tan contento y porque es algo que también es muy importante para mí, especialmente donde yo vivo y respetando mi cultura también. Digo, tal vez no lo hable tan perfecto el español, pero quiero darle una plataforma a gente que yo veo que son una gran influencia en lo que viene siendo aquí en la educación como tú lo eres, Pedro, y también como muchos otros que tal vez les voy a estar mandando mensajes para tal vez hacer entrevistas también como también tenemos a quien es Mr. Pichardo, ¿no? O quién es el de Digital Citizenship. No me acuerdo quién es, pero está ahí en España, pero digo, muchas gentes también les voy a tratar de contactar porque pues esto también viene siendo tal vez un proyecto de eso tipo aulas digitales. Pero sí, y contentísimo con esto, Pedro. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Pedro. Y te quiero dejar un tiempo, alguna reflexión, algo más que quieras compartir sobre lo que es aulas conectadas, temas, proyectos. Por favor, tienes este tiempo para compartir con nosotros qué es lo que viene de parte de Pedro Aparicio. Muchas gracias. Pues básicamente tenemos pensado un rediseño de logo, un rediseño de plataforma y vamos a lanzar aulas conectadas con un nuevo nombre que se llama El Mundo, un salón de clases para este nuevo ciclo escolar 2020-2021, que seguramente será un modelo híbrido, 50% presencial y 50% en, en línea. Entonces, con este nuevo rediseño, con este nuevo reagrupamiento, ya estaré utilizando tu hashtag MyEdTechLife y poder invitar a toda tu audiencia, si tienen proyectos en español, proyectos en inglés, para poder conectarse globalmente con otros grupos de estudiantes. Tengo mucha cercanía con maestros de Argentina, de Colombia, de Perú, de Chile, de España. Tenemos algún otro obviamente de Estados Unidos, de Canadá, de la India, de Ghana y de Australia, básicamente, pero sí hay interés de conectarse con países de Asia, por ejemplo, Singapur, China, Japón, también tenemos la posibilidad de lograrlo. Ahora con esta herramienta de Flipgrid, pues básicamente lo puedes hacer de manera sincrónica o asincrónica. Ya no necesitamos tener, en algún momento me llegué a conectar a las 5 de la mañana con grupos de estudiantes en Australia que allá eran, si no me equivoco, las 5 de la tarde, 6 de la tarde, pues para que estén ahí en su salón de clases o con Flipgrid se convierte esto en un ecosistema de 24/7
y ya puedes conectarte cuando quieras y ya en el momento pertinente, pues ya puedes ver los videos de otros estudiantes. Entonces, pues muy agradecido con tu invitación, Alfonso, todo mi respeto y admiración para lo que haces. Cuenta con un amigo, cuenta con un colaborador en México, ya sea para promover el aprendizaje global, el promover las habilidades del siglo XXI, cualquier cosa referente a distance learning, bienvenido, estamos para colaborar, estamos para ayudarnos y pues que tengan un excelente día. Ándale, Pedro, muchísimas gracias. Y si gustan más información de este proyecto, también, Pedro, te pueden contactar. Digo, yo ahorita puse aquí tu Twitter en el chat. Si la gente te puede contactar, sigan a Pedro en Twitter. Y si están interesados en colaborar en este proyecto para este año escolar, ya como escucharon, Pedro tiene varios contactos en Sudamérica, globalmente, internacionalmente, y si esto es algo que ustedes quieren llevar a cabo este año, por favor, contacten a Pedro, contáctenme a mí y les prometo que no va a ser el último programa nada más que estemos hablando de aulas conectadas y el mundo es un salón. Vamos a tener mucho más seguimiento aquí porque esto es algo que de verdad es un proyecto maravilloso y más que nada el beneficio al estudiante es inmenso y esto es, para mí eso es lo que me apasiona. Si hay algo que va de verdad dar algo y aportar algo que va a ser memorable en la mente de ese estudiante y los va a ayudar a formarse de una manera de que está más consciente de los problemas globales, problemas tal vez también dentro de su propia comunidad y que ellos estén equipados con herramientas digitales que ellos mismos pueden usar para tratar de promover acción hacia estos problemas. Digo, es algo maravilloso, así que contentísimo, Pedro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que nos estaremos manteniendo en contacto y colaborando y ha sido un día hoy muy especial, como digo, mi primer programa en español con un gran invitado y un gran tema y de verdad es algo inolvidable. Y entonces, amigos de nuestra audiencia de Maya Tech Live, por favor, ya cuando termine este programa, el programa también se va a quedar en YouTube. Pueden compartir ese enlace con toda su comunidad y por favor, digo, suscríbanse a nuestro canal. También, por favor, si nos buscan en Twitter, mándenos un saludo, contáctenos, les podemos ayudar, inglés y español. English is spoken to, Spanish también, y les podemos ayudar. Y amigos, esta semana, a partir del martes, miércoles y jueves, tendremos unos programas muy especiales. Tendremos a Bruce Riker y vamos a hablar de WeVideo. Vamos a tener a Mary Alice Curran, que vamos a hablar de la ciudadanía digital. Y vamos a tener... a mi amiga Mary Alice. Claro que sí. Saludos, Pedro Aparicio. Normalmente me la encuentro en el ISSSTE. Sí, claro que sí. Va a estar aquí con nosotros nuestra invitada de un tema que también para mí me apasiona, que es la ciudadanía digital. Y también vamos a tener a Darren White y a Ben Moore de Inglaterra, que van a estar con nosotros el jueves, que tienen un programa que se llama Short and Sweet. Y así que vamos a tener una gran semana esta semana entrante. Muchísimas gracias, amigos. Que pasen un lindo día. Y aquí les manda un saludo de nuevo Alfonso Mendoza y de parte de nuestro amigo Pedro Aparicio. Que pasen lindo día. Les mandamos muchos abrazos y los vemos la próxima vez.